Eh, este año hay varios volcanes en erupción o en actividad, ¿no? Por ejemplo, el Etna, el 19 de enero, hacía 4 semanas que estaba en actividad, entró en erupción. El indonesio Merapi escupe ríos de lava y provocó además temblores de tierra y avalanchas de rocas ardientes. Esto fue el 27 de enero. En febrero, el 17, en el aeropuerto de Catania se cerró tras la explosión de fuego de las cenizas del Etna. En marzo, el volcán indonesio Sinabung emite una columna de humo de 5.000 metros de altura. Es increíble la cantidad de actividad volcánica que hay. Y todo esto no creo que sea culpa de la pandemia. Estamos comunicados con el doctor Leandro Delía, que es investigador del CONICET, que en su especialidad es el análisis de productos volcánicos actuales y del registro geológico. Buenos días, Leandro. Federico Roveda, Ezequiel Siquiliska, te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, Federico, y a todos los oyentes. Doctor, perdón, yo directamente me lancé y Leandro, le dije Leandro, Leandro, pero directamente disculpe Leandro. Mejor, el mejor ahí. atrevimiento. Bueno, entonces continuamos como Leandro. ¿Yo puedo Leandro, tomar mate? sí, sí, vos desde tu casa puedes hacer lo que quieras. Ayer salí a caminar 30 minutos, así que lo tengo permitido. Bien, bien, también estás como Ah, sí, yo. sí, O sí. sea que no estoy tan mal yo, ¿eh? El otro la hace mejor igual. Leandro, yo la verdad es que si hay algo que jamás voy a entender es la actividad volcánica, porque no hay puntos en comunes, hay muchos puntos, tengo entendido, que pueden generar una actividad volcánica. Igualmente esto lo vas a explicar vos bien, pero ¿qué es lo que genera el ultimátum, ese punto, si es que hay una cosa, en el que empiece a hacer erupción en un volcán? ¿Existe un punto en común? A ver, nosotros estamos generalmente acostumbrados a pensar en un momento porque es de la forma que transcurre nuestro tiempo social. Entonces, Ujú. cuando ocurre un choque entre dos autos o sucede la pandemia, ocurre en un momento de la humanidad. Tal cual. Generalmente lo que sucede con los volcanes es que hay un proceso largo y eso que se podría definir como un punto desde la visión geológica, en realidad es un espectro en el tiempo de la sociedad humana. Por Claro, eso es que los volcanes, por ejemplo, tienen precursores. claro. En el caso de los volcanes que vos hablaste, del Merapi, del volcán Etna o el volcán Sagadashar, que es el de Indonesia, todos ellos han determinado precursores, en algunos casos un año antes. Entonces vos decís, bueno, ¿cuándo empieza la erupción? Desde el punto de vista físico es la conexión del sistema volcánico con la superficie. Sí, Ahora, desde el punto de vista geológico, empieza a haber indicios de que inevitablemente la erupción volcánica va a suceder y eso es lo que nos permite establecer precursores volcánicos de las claro, erupciones. claro. Por eso mismo también se dice que vos corregime a medida que yo voy hablando, que pues justamente, Leandro, estás para eso, ¿no? Pero para explicarme o explicarnos. Pero justamente se dice que un volcán puede estar activo si tiene 10.000 años, ¿es correcto? Es correcto eso. O sea, eso es una de las cosas más importantes que tenemos que concebir cuando queremos pasar de todos y todas, lo que hacemos es trabajamos en el día a día con lo que se denomina conocimiento cotidiano. Claro. Dentro de ese conocimiento cotidiano, concebimos al tiempo desde un espacio social. Ahora, si nosotros pensamos en el conocimiento científico, lo que hay diferentes formas de concebir el tiempo. Por ejemplo, en el siglo pasado los físicos concebían al tiempo absoluto, después estuvo la relatividad del tiempo, los que trabajan en biología hablarán del tiempo para la evolución, y Claro, desde el punto de vista geológico se habla de un tiempo geológico. claro. Lo que se ha hecho es estudiar los diferentes registros de erupciones volcánicas y se ha establecido un lapso de 10.000 años para las erupciones más peligrosas. Mm. Hay lapsos mayores, por ejemplo, de 100.000 años, pero las erupciones ya serían, se denominan cataclísmicas, que ya exceden a tiempos de civilización. Entonces, lo que ha establecido el ser humano es 10.000 años para determinar que un volcán es activo. Ujú. Y Leandro, también me pongo a pensar, un poco relacionado con lo que venís diciendo, ¿no? Y es, si nosotros que hoy estamos en un mundo
más pesado, o sea, con más gente, con más cemento, con más autos, con más... hoy en día, todo eso genera mayor presión de alguna forma a las placas para que generen, para que lleguen a generar alguna erupción o algún indicio de erupción con todo esto, más que años anteriores cuando no había tanto. En principio, el planeta lo podríamos concebir como un sistema químico de masa cerrado. Si vos hablás de Claro, que claro. hay mayor concentración, en realidad no entró en ningún momento masa ni se fue como para pensar que la, Claro. que la, que la, que la raza humana haya producido un planeta más pesado. Eh, Pero si así fuera, estamos hablando de magnitudes de diferencia, por ejemplo, de presión, de millones de órdenes de magnitud. Para que te des una idea, por ejemplo, esta hoja por ahí pesa un bar, Sí, ¿sí? Si yo la pongo arriba de la mesa. Y sí, estamos hablando de que por ahí un metro cúbico de roca, por ahí está pesando 200.000 bares. claro. Estamos hablando al metro cúbico, estamos hablando al metro de profundidad. Imagínate que donde se resuelve una erupción volcánica, a veces es la conexión de 1 kilómetro de la superficie. Entonces Claro, hablamos claro, de claro, millones de claro, millones de diferencias de órdenes de magnitud. claro, claro, no es tan sencillo como decir, no, si justo se cayó una roca al lado de un volcán, eso apretó un poquito y hizo que salga por arriba de la lava. No, claro, no es tan sencillo. No No es es tan así de sencillo. sencillo. Ahora sí hay procesos, por ejemplo, que no tienen que ver con la humanidad, pero por ejemplo, si hay avalanchas que han ocurrido en el flanco de los volcanes, Sí, por ejemplo, la erupción del Santa Elena en el año 90, sí. produjo una avalancha durante la erupción y eso lo que hizo fue generar la modificación de la dinámica eruptiva de la erupción. Pero estamos Claro. hablando, a ver, de procesos de metros cúbicos o kilómetros cúbicos de movilización de masa de De roca. masas, claro, claro, que no es moco de pavo, claro. No es un auto o un edificio. Claro, claro, tal cual. No es algo que fácilmente lo puedas ver de acá, como yo estoy viendo un balcón. Ese edificio no es eso, es algo mucho más grande y con Es, muchas más es variables. claro, es pensarlo desde la perspectiva geológica. Por Claro, eso, desde el comienzo, traté de hablar de dos cosas que tienen que ver: la concepción del tiempo y la concepción del espacio. del espacio, claro. Básicamente, cuando buscamos relaciones causales en la ciencia, ya sea relacionadas a los volcanes o no, lo que se trata es de ver cómo se organizan temporal y espacialmente los diferentes productos. Ujú. Ezequiel, ¿querés hacer alguna pregunta al doctor Leandro? Leandro, Buen Leandro, día, doctor. Leandro, ¿cómo estás, Leandro, Ezequiel? que tenga buen día. Eh, ¿hay alguna estadística? A mí me gustan los números, pero ¿hay alguna estadística de que se sepa cuál es el volcán más peligroso en el mundo? Mira, hay estadísticas, hay un montón porque se utilizan para pasar de la palabra que vos dijiste, que es peligro, a riesgo. Esas son dos cosas que, Mm, que- que- que tenemos que tener en cuenta, porque por ejemplo, puede haber una ruta muy peligrosa en el mundo, pero si nadie la transita no tiene riesgo. Claro. Entonces, no. eso es una de las que se tienen en cuenta para establecer los riesgos o vulnerabilidades de las sociedades. Todo eso se trabaja de forma estadística. Por ejemplo, hay una clasificación que es índice de explosividad volcánica, que lo que hace es numerarse de 7 a 8 todas las erupciones volcánicas. Y como hay una relación entre liberación de energía y después el tiempo que se acumula en energía, generalmente las erupciones de más baja explosividad, que son las menos peligrosas, son las que recurren mucho más en el tiempo. De hecho, cuando yo te diga un número, a vos querías números. En el planeta A ver. ocurren 60 erupciones por año, ocurren erupciones volcánicas. Generalmente nosotros nos damos cuenta de una, de dos, porque son espectaculares desde el punto de vista mediático. Las otras 58 pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque son de muy baja explosividad, duran muy poco tiempo y son muy recurrentes. Ahora, Claro. la erupción, por ejemplo, la del volcán Puyehue,
que fue en el índice este de explosividad fue del orden 5, hacía por ahí miles de años que no entraba en erupción, de ese tipo de erupción, y había otro registro en los últimos siglos. Entonces, desde el punto de vista social, a veces, vuelvo con esto, tiene que ver cómo nosotros percibimos las erupciones volcánicas, y a veces las ponemos todas dentro de como un mismo suceso, y en realidad hay una gran magnitud que tienen diferentes frecuencias, que eso, para explicarlo, para dejarlo limpio, la frecuencia es cada cuánto se dan. Las menos peligrosas se dan muy recurrentes, por eso podemos tener 60 erupciones por año y convivimos con ellas, y las más peligrosas se van haciendo más espaciadas en el tiempo. Claro. Leandro, hay... No sé si te quedó perdón. otra pregunta, Ezequiel, Sí, disculpame, sí, Federico, sí, sí, porque sí, no sí, sé si sí. me expliqué. ¿Que lo? ¿Hay cara de que no me expliqué? No, no, yo sí, yo estoy Sí, esperando no, la no, respuesta de se Kelo, entendió, que se no lo estoy entendió, se viendo. entendió. Está bien, Bien. bien. No, se entendió, porque hay volcanes que, por ejemplo, a ver, por ejemplo, no sé si yo tuve la suerte de estar en México, y en México también hay erupciones así que son constantes, que no se ve la lava, no se ve eso dramático que busca lo mediático, sin embargo está eso, como los sismos, debe ser como... Bueno, a ver, por ejemplo, ustedes o los oyentes pueden poner dos palabras en el buscador de Google y picar imágenes. Pueden poner una palabra que es límites de placas y límites de placas y volcanes. Ya al comparar esas dos imágenes, lo que vamos a ver es la localización del vulcanismo en la Tierra. Claro. Y vamos a ver que el vulcanismo, por ejemplo, lo que decía hoy Federico, ¿qué características tiene el Etna? Que se da en un límite de placa, que es en la subducción de la placa africana, van a ver por debajo de la placa euroasiática. Ahora, ¿qué pasa con México? Bueno, ahí está la subducción de la placa pacífica que subducta por debajo de la placa centroamericana o de la placa norteamericana. Hay varios nombres para las placas, está la placa del Caribe ahí también. Ahora, lo importante es que en los límites de placas se va a concentrar la actividad volcánica y va a haber volcanes distribuidos en todo el mundo. El de Islandia, el Merapi, el Etna, el Popocatépetl en México, lo que tienen es que están en límites de placa. Y sí, es común que haya volcanes activos. De hecho, en Chile, el Villarrica, es uno de los volcanes con lagos de lavas más activos del mundo en términos de erupciones constantes. Claro. Y es un volcán que está prácticamente en el límite argentino-chileno. Leandro, ¿existe la posibilidad de que se vea nacer un volcán? No digo ni siquiera que esté en erupción, pero ¿existe la posibilidad de que veamos nacer un volcán? ¿O todos los volcanes que hay son los que existen y los que van a existir? Y punto. Bien. En principio, quería hacer una corrección, que es la placa de Cocos que subducta sobre la placa de Caribe en México. Sí, de hecho, hay casos. En principio, lo que también tenemos que tener presente es que ¿a qué se denomina volcán? O sea, un volcán es una construcción de productos volcánicos en torno a un conducto volcánico cuando se conectan los materiales con la superficie. Eso lo que va a hacer es que no es que exista una sola forma ni un solo tamaño. Entonces, sí, cuando hablamos de estas erupciones que son muy frecuentes, son tan frecuentes que van a generar conos pequeños y que van a generar, por ejemplo, lo que se denomina, pueden haber escuchado, conos de escoria o lo que... Bueno, dejémoslo en conos de escoria, pero son los conos más chiquititos que están asociadas a las lavas. Sí. Entonces, hay en México, en el siglo pasado, hay un caso de un conjunto de agricultores que de repente ven salir vapor del suelo y se vio en términos de 10 años la construcción de un cono volcánico. Ajá. Y hoy por hoy hay un cono volcánico donde había un maizal. Ah, mira. Rarísimo, ¿no?
Sí, sí, sí. Va, capaz que para uno es raro, Lean, porque decir, bueno, puede No, formarse no, en no, cualquier no, lado, no, no, pero no. A a ver, mí me suena que haya un cono volcánico arriba de eh, lo que era un maizal, me suena rarísimo. no, mira, lo pueden buscar porque inclusive está filmada la evolución del volcán Paracutín. Mm, Fue un caso excepcional. Hay otros casos, Federico y Ezequiel, en el mar, de islas que se han generado en el Océano Pacífico, en la conexión del sistema volcánico, donde es muy próximo a la superficie, comienza a amontonar productos y genera islas temporal. A ver, pasaba un barco, veía el mar, de repente veía una sí, columna eruptiva y a las semanas comenzaba a verse la construcción de una pequeña isla. claro. Esas son de las tipos de erupciones frecuentes. Después ya tenemos los otros tipos de islas, que como Hawái, como las islas eólicas en el sur de Italia, o las Islas Canarias, donde son todas construcciones volcánicas, pero ya es una construcción mucho más longeva. Hablamos de millones de Claro, de años muchos millones, construyéndose por claro. la actividad volcánica. Eh, a ver, en todas, voy a hacer una pregunta quizás muy bruta. ¿Está, Leandro? No Eh, existe pregunta bruta, existen preguntas. es verdad eso es verdad, Vayamos a ellas. pero uno trata de, por la duda, viste, abrir un poquito el paraguas. No, no. Eh, pasame un mate que me puse nervioso. Este, Tomás, en toda isla que se crea o se genera, desde de lo que venías explicando, ¿no? Tiene que haber sí o sí un proceso calórico, es decir, calor, lava, para que se genere un bulto que después se puede llamar isla o quizás volcán, por ejemplo, en las Islas Canarias. bueno, es interesante o sea, hay algo que a mí realmente cuando empecé la facultad me sorprendió. Uno ve las películas, el espacio exterior o las formaciones de los planetas, y Mm, generalmente tenemos, el vulcanismo es utilizado cinematográficamente en todos los planetas. sí, en Sin todos lados. embargo, la Tierra es el único planeta que tiene vulcanismo activo hoy en el planeta, en el sistema solar. Ah, mira, eso no Y eso es sabía. porque la Tierra es el único planeta que disipa calor desde el núcleo de la Tierra hacia el espacio. Para que tengamos una idea, nosotros hoy estamos a 20 grados. El núcleo de la Tierra está a 15.000 grados. Mira vos. Entonces, el sistema de geodinámica global, que es cómo interaccionan las placas, estas grandes porciones de continentes que interaccionan uno con la otra, en esos bordes, si los oyentes, además de poner límite de placa y volcanes, ponen límite de placa calor, van a ver que esas cosas coinciden. Y el vulcanismo es una de las formas que la Tierra libera calor. Hay otros lugares puntuales que precisamente se llaman hotspot, puntos calientes, es la traducción, que es lo que decís vos, que son anomalías térmicas, que es por ejemplo donde está las Islas Canarias o Hawái. Y Ujú, en esos lugares se genera también vulcanismo. mira. Es muy linda Pero las sí, Canarias. No sé si estuviste, básicamente es muy linda las Canarias. Las Islas Canarias tienen un paisaje volcánico hermoso. tuve la suerte, Sí, tuve sí, la sí, sí, suerte. sí, tiene un paisaje volcánico Mirá. hermoso. Gallina, ¿querés preguntar algo más? Sí, sí. Leandro, Sí, te volviendo, queremos viste que a mí preguntar me de gustan los todo, números, Leandro. me gustan los números, me gustan los Dale, números. dale. Cuando el volcán está, cuando el volcán está a punto de la erupción y libera energía, ¿se sabe la temperatura o la fuerza que hace? Bueno, son dos cosas diferentes. La temperatura se puede medir, por ejemplo, hay desde mediciones de los productos a mediciones previamente a la erupción. Por ejemplo, hablamos ya de precursores y productos. Precursores es lo que pasa antes de la erupción, el producto es lo que pasa producto de la erupción, valga la redundancia. Por ejemplo, el volcán Etna, ¿cómo se monitoreó? Porque es un volcán donde en función de las características, para saber que iba a entrar en erupción en el 2021, comenzó en noviembre una alteración térmica. Y eso Mm, se ve a través de radar, por ejemplo. Perdón, a través de imágenes satelitales, con infrarrojo. Ahora, en el caso del volcán de Islandia, aparecieron sismos.
es otro tipo de precursor. Claro. Cuando el volcán genera la erupción, ya ahí pasamos del precursor al producto. Y el producto va a depender del tipo perdón, la temperatura va a depender del tipo de producto. Están alrededor de los 1200 grados en el caso del Etna, o también vimos la erupción de la Soufrière, que también, la Soufrière es otro, en la isla de San Vicente, que esas erupciones por ahí tienen un poquito menor de temperatura. Eso es con respecto a la temperatura. Con respecto a la fuerza que hace, yo cambiaría a ver, ya no se trata de fuerza, sino de lo que es como un pistón. Y cuando hablamos de un pistón que saca aire o como un inflador, se cambia la palabra fuerza por todo ese volumen y estamos hablando de fuerza y volumen o fuerza y recorrido y hablamos de trabajo termodinámico. Y sí, eso se calcula. Imagínate si vos agarrás un inflador, más allá de la fuerza que vos tenés que hacer, en función del aire que saques, vas a tener que hacer más o menos trabajo. En función de los volúmenes de las erupciones, esa fuerza que vos determinaste genera diferentes tipos de trabajo sobre la atmósfera. No sé si me Sí, expliqué sí, en sí, términos sí, sí, con sí, el sí. inflador, yo creo que para que te des una idea, Sí, sí, sí. antes de la erupción, una cámara magmática, que es el reservorio magmático, que puede estar entre 1 kilómetro y 7 kilómetros de profundidad, es como si fuera un sifón, Claro. que tiene su líquido y que tiene su gas mezclado. Cuando vos apretás el sifón, se libera la presión atmosférica, esa solución de líquido y gas, y genera un chorro. Ese chorro es lo que es la columna volcánica, que es la liberación de esa solución de gas y fluido, que es el magma, de la temperatura esa que hablamos de millones de bares, a la temperatura de hectopascales o miles de bares, que es la presión atmosférica. Leandro, no, a ver, yo como, digamos, como fanático de la música o conductor de radio, lo que vos quieras, qué sé yo, tengo metas como, por ejemplo, poder charlar con Mick Jagger o con McCartney, que todavía está vivo, esas cosas. ¿Vos pudiste cumplir, si es que es una meta, el hecho de estar viviendo una erupción volcánica en persona? De manera Mira, presencial, no virtual, no, sí, no de sí, sí, manera sí. pandémica. A ver, de las espectaculares, Eh, no tuve la suerte en el sentido, a ver, de esas erupciones que son de 20 kilómetros de sí. altura, que son las erupciones que se denominan plinianas, eh, no tuve la suerte. Sí he estado en diferentes volcanes activos y ver erupciones menores, por ejemplo, en el lago de lava del Villarrica, o estar en las columnas menores del Copahue, Claro. o cosas hidrotermales Sí, en pero que podés estar ahí diferentes estados. presente, que se toma Podés estar quizás ahí, como de una hecho estás visita, ¿no? presente, estás caminando ahí mientras la Claro, claro, erupción ocurre, claro, porque son claro. estas erupciones de baja explosividad, son muy poco peligrosas, y si encima hay menos gente, son cero riesgosas. De hecho, la erupción de Islandia estaba a 30 kilómetros de la capital de Islandia, y la gente iba y se hacía una salchicha. Claro, 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 se la Con el cocinaban, calor claro, claro, directamente. que desprendía el entorno El la lava, vapor. Ahumada, por suerte, por supuesto. por suerte. ¿Por qué yo lo pregunto como si supiera, ¿no? Pero ¿por qué los especialistas en volcanes no viven al lado de los volcanes? ¿Por qué vivís acá y no al lado en Ah, Hawái? yo creo que, la verdad, porque no nací en Hawái y porque no me puedo ir a Hawái. Claro, el Yo tema creo sería que poder irte para allá, ¿no? Es más, Fede, si vos querés, yo cumplo tu sueño, pero no, no es tan sencillo. yo no tengo ningún problema, pero antes de hablar con Mick Jagger, preferí irme a Hawái. Claro, Sí, yo calentar también, la ¿eh? pava con el Yo volcán también, Leandro. directamente. Yo Claro. también. Eh, de- Bueno, a ver, yo creo que ahí la respuesta tiene que ver con diferentes concepciones hasta de la construcción del conocimiento científico. Sí, tal cual, tal cual. En primero te digo un dato que es impresionante. La cantidad de millones que viven en torno a los volcanes y las sociedades que viven en torno a los volcanes es terrible. Sí, Si vos hablás, qué sé yo, Japón, Indonesia,
mismo en la parte de lo que es el sur de Italia, todo lo que es Ecuador, Chile, la cantidad de vulcanismo que hay, México mismo, Argentina. Ahora, hay la distribución de la gente que estudia los volcanes tiene que ver con cómo se construyó la ciencia y generalmente la construcción de la ciencia nació a partir de las ciudades más populosas que estaban cerca de los ríos. Claro. Entonces, desde esa construcción eurocéntrica, si se quiere, y unitaria del desarrollo de los países, generalmente los volcanólogos de las grandes urbes o de los grandes centros donde se produce el conocimiento, por ejemplo, Inglaterra tiene grandes vulcanólogos y solo tiene volcanes en las colonias. Claro, en el claro. UK no hay volcanes, o sea, Claro. cuando vos hablas de Inglaterra propiamente dicho. Y en la Argentina, de todas formas, hay personas que estudian los volcanes, o investigadores, La Plata, la UBA, pero se están generando universidades con lo que es la descentralización de la construcción del conocimiento y ya hay gente que está mucho más próxima y organismos de monitoreo viviendo cerca de los volcanes. Leandro, la verdad es que te agradezco muchísimo el tiempo. Yo seguiría charlando. La verdad que si No, se da, por favor, no. te invitaría cuando se levante todo, la pandemia, y podamos estar más tranquilos en el estudio, desayunando, tomando Cuando mate quieran juntos. te llevo unos mates. Sin duda, yo los acepto y yo te invito a la factura. Pero me encantaría realmente. Pero bueno, también tengo que entender que vos tenés que hacer cosas, nosotros tenemos que seguir con el programa. Pero la verdad que vos fuiste muy didáctico, muy claro, me lo están diciendo algunos mensajes. Por ejemplo, Mariana dice muy claro lo que está diciendo. Me ponen también, miles de preguntas, ¿no? Pregúntenle qué se hace para hacer, cuando hay una erupción, un volcán en erupción y vos vivís al lado. Bueno, millones de preguntas que están llegando, pero nos quedamos nosotros un poco cortos de Puedo tiempo. puedo contestar la última si querés. ¿Qué Dale. se hace cuando un volcán entra en erupción? Dale. En principio quiero dejar la calma de que los volcanes generan en el mundo año a año mayores ingresos producto del turismo volcánico que las catástrofes generadas por las erupciones. Y segundo, que los volcanes están monitoreados, tienen un índice que dice, bueno, este es más peligroso, este no, y los más peligrosos están todos monitoreados y generalmente tienen precursores. Digo, el 99% de los volcanes tienen precursores. O sea, no va a haber una erupción sin que alguien esté desamparado Claro, que no hoy esté por hoy en esperada. el siglo XXI. Claro. Esto modificó mucho a partir de una erupción, y con esto termino, Federico, porque sé que los tiempos son ladinos en los medios, que hubo 25.000 muertos alrededor del que se llamó el Nevado del Ruiz en Colombia. Y hubo un problema de comunicación, ni siquiera hubo un problema de monitoreo. Claro. A partir de ahí se reestructuraron todas las redes de monitoreo de los volcanes del mundo. Claro. Y ahí se empezó a acomodar toda esta situación y a ser más efectiva. Hay sismógrafos, se mide con temperatura, se hacen análisis de gases continuamente de las erupciones más peligrosas, porque los gases también son precursores. Y dependiendo de la erupción, podés saber desde un año antes hasta días antes. Realmente las que te avisan días antes son inclusive las menos peligrosas. Leandro, muchísimas gracias por la comunicación y por la explicación. A ustedes y saludos a todos y todas. Un gustazo, estamos a disposición. Last Chance y en radio A ustedes. para lo que vos necesites. Un abrazo grande. Hasta luego.